En este video vamos a ver los temas de distribuciones de probabilidad discretas y vamos a comenzar con la distribución binomial. El experimento binomial, lo que es la distribución binomial, para realizarlo necesitamos realizar un número fijo de n experimentos, ¿sí? que les llamamos experimentos de Bernoulli. Estos experimentos van a ser independientes y cada uno tiene la misma probabilidad de éxito. Y al final de los experimentos contamos los éxitos que ocurrieron. Por ejemplo, si en una línea de producción, si tenemos una inspección al final de la línea donde estemos revisando, vamos a suponer que revisamos 30 piezas que salen de la línea de producción y tenemos nuestra variable aleatoria x. Si esa variable aleatoria x indica el número de piezas que hemos encontrado defectuosas en la línea, pues sería una variable aleatoria binomial. ¿Por qué binomial? Porque si nos fijamos, las piezas fueron fabricadas en la misma línea de producción, es decir que todas las piezas utilizamos la misma maquinaria, los mismos procesos. Entonces todas las piezas pues tienen la misma probabilidad de que salgan defectuosas. Bueno, para hacer el cálculo de la función de densidad vamos a utilizar la siguiente fórmula. Nos dice la fórmula que la función de x va a ser igual a n por la combinación de x por p elevada a la x por q elevada a la n menos x. ¿Qué significa esto? Bueno, x ya dijimos que es el número de éxitos, la variable que estamos experimentando, que estamos analizando. La P minúscula es la probabilidad de éxito, la Q minúscula es la probabilidad de fracaso y lo vamos a calcular como 1 menos P, y la N pues es un número fijo, ¿sí? Es el número de experimentos que realizamos para determinar lo que es la P, ¿sí? La probabilidad de éxito. Entonces, vamos a ver la distribución binomial mediante el siguiente ejemplo. Dice, se sabe que x es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial con n igual a 6 y p igual a 0.4. Determina, inciso A, la probabilidad de que x sea igual a 1. Inciso B, la probabilidad de que x sea menor que 2. Inciso C, la probabilidad de que x sea mayor que 2. Bueno, para ello vamos a identificar nuestra n, nuestra x, nuestra p minúscula y nuestra q, ¿sí? Aquí nos dan n, que es 6, nuestra p, que es 0.4, y nuestra x, que queremos calcular la probabilidad de que nuestra x sea igual a 1, ¿sí? Nuestra q pues la vamos a calcular como 1 menos p. Entonces nuestra q va a ser igual a 1 menos 0.4 y nos quedaría 0.6. Eso sería nuestra probabilidad de fracaso. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a comenzar con el inciso A. N, ¿cuánto vale n? Nos dice el ejercicio que vale 6. Combinación de x, que en este caso la probabilidad que queremos encontrar es de que x vale 1. Y por p, ¿cuánto vale p? El ejercicio nos dice que vale 0.4 elevado a la x, que en este caso es 1, por 0.6, que es nuestra q, por n menos x, 6 menos 1. Realizamos los cálculos
en la calculadora y nos quedaría .186624. Bueno, para el inciso B vamos a calcular que sea menor que 1. Menor que 2, perdón, que la probabilidad de que nuestra X sea menor que 2. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor que 2, ¿sí? Es decir, que pueda tomar nuestro valor de 1 o nuestro valor de 0, ¿sí? Recuerden los valores que puede tomar X en esta distribución binomial. Aquí nos dice que puede ser 0, 1 hasta n. ¿Sí? Solo números positivos. Entonces vamos a hacerlo con 0 y le sumamos, vamos a calcular la probabilidad de que nuestra X sea igual a 0, perdón, y nuestra probabilidad de que X sea igual a 1, y estas probabilidades las vamos a sumar para obtener la probabilidad de que X sea menor que 2, ¿sí? El 2 no lo vamos a tocar porque no dice igual, no viene la rayita de menor o igual, solo viene menor. Entonces, vamos a comenzar con el 0. N vale 6 combinación de X, que va a ser con el 0, dijimos. Por P, ¿cuánto vale P? Vale 0.4 a la 0 por 0.6 elevada a la N a la 6 menos 0, ¿sí? Todo esto es nuestra probabilidad de que X sea 0. Ahora, a esto le vamos a sumar nuestra probabilidad de que X sea 1, ¿sí? Ya lo tenemos aquí, ya no lo volvemos a calcular. Va a ser .186624. Hacemos las operaciones y nuestra probabilidad de que X sea menor que 2 va a ser igual a 0.23328, ¿sí? Y para calcular la probabilidad de que sea mayor o igual que mayor que 2, perdón, sería nuestro inciso C, vamos a realizar lo siguiente, ¿sí? La probabilidad de que X sea mayor que 2. Vamos a realizar lo siguiente. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad que X sea menor que 2. ¿Sí? Ya tenemos la probabilidad de que X sea menor que 2. Entonces, 1 menos 0.22328 va a ser igual, calculamos esta probabilidad, 0.76672. Esa sería nuestra probabilidad de que X sea mayor que 2. La distribución hipergeométrica. ¿Qué es la distribución hipergeométrica? Bueno, eso pues nos ayuda a conocer también pues lo que es la probabilidad, pero eso lo vamos a utilizar, por ejemplo, si tenemos una población muy grande donde donde la población tiene dos características y una de esas características pues es de interés para nosotros, entonces vamos a utilizar la distribución hipergeométrica. Para la distribución hipergeométrica vamos a utilizar la fórmula que aparece en sus pantallas, que dice f de x va a ser igual a m mayúscula combinación de x por n menos m combinación de n menos x sobre n mayúscula combinación de n minúscula. Bueno, la m mayúscula nos indica la población de éxito, la x nos indica pues el número de éxitos de la muestra, lo que andamos buscando. N mayúscula nos indica el tamaño de la muestra, n minúscula, perdón, nos indica el tamaño de la muestra y n mayúscula nos indica el tamaño de la población.
Para ello, pues vamos a ver también un ejemplo que dice una población de 10 medidores de pH que determinan la acidez y alcalinidad de soluciones químicas tiene 4 unidades defectuosas. Son pues éxitos que ya vienen arbitrariamente, ¿verdad? Si una muestra de 3 medidores se selecciona de manera aleatoria sin reemplazo, hacer lo siguiente: una tabla que incluya los valores de la variable aleatoria hipergeométrica X con los valores correspondientes de las probabilidades acumuladas y las probabilidades de que X sea menor que un valor especificado de X, probabilidad de X menor que X, ¿sí? La probabilidad de que un aparato de pH esté defectuoso, inciso C, la probabilidad de que 2 aparatos estén defectuosos. Siguiente punto, la probabilidad de que 3 aparatos estén defectuosos de la muestra seleccionada y la probabilidad de que a lo más 2 estén defectuosos. Y la probabilidad de que entre 1 y 3 medidores inclusive estén defectuosos. Y pues las gráficas de las probabilidades las vamos a hacer cuando veamos cómo realizarlo en Excel y en Minitab en los próximos videos. Bueno, para resolver esto vamos a utilizar la fórmula. Vamos a comenzar haciendo nuestra tablita. Aquí voy a poner nuestra variable X. Vamos a poner son 10 medidores y se va a tomar una muestra de 3 medidores, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Bueno, y luego voy a tener nuestra función de densidad. Y enseguida voy a tener nuestra probabilidad acumulada. Bueno, ahí está nuestra tablita, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Lo voy a hacer del lado derecho. Y para 0, M, ¿cuál es nuestra M? Vamos a identificar primero nuestras variables. Nuestra M pues es la población, ¿sí? Dijimos que es la población que tenemos, y tenemos una población de la población de éxito va a ser 4, ¿sí? Porque nos dice aquí que se tiene 4 unidades defectuosas, entonces ya sabemos que nuestra población, nuestra M va a ser 4, ¿sí? Nuestra X pues va a ser la variable que estamos analizando, que puede tomar el valor de 0, 1, 2 o 3. Nuestra N mayúscula va a ser 10, que es el tamaño de la población. Nuestra N minúscula se están tomando una muestra de 3 medidores, y con eso pues serían todos los datos que tenemos. Vamos a sustituir en nuestra fórmula para encontrar primero la función de densidad. Nuestra probabilidad es 0. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser igual a M, que es 4, combinación de 0 por N menos M, combinación de N minúscula menos 0, que es X. Hacemos los cálculos. 4 combinación de 0, 10 menos 6 combinación de 3, por 6 combinación de 3, entre N mayúscula, que va a ser 10, combinación de N minúscula, que va a ser 3. Esto nos daría como resultado 0.16
67. Y nuestra probabilidad de acumulada sería exactamente la misma. Ahora para el siguiente, nuestra siguiente variable, que es 1. Okay. Bueno, nuestra variable siguiente es 1. La fórmula, la probabilidad para que x sea 1 nos va a quedar como se muestra a continuación. Va a ser la probabilidad de que x sea igual a 1, va a ser igual a 4 combinación de 1 por 10 menos 4 combinación de 3 menos 1. Esta sería nuestra fórmula. Realizando los cálculos, nos quedaría la función de densidad, nos quedaría 0.5 y la probabilidad acumulada nos quedaría 0.667. Es decir, a este 0.5 le sumamos la probabilidad que ya teníamos anterior, que es 0.1667, y nos queda 0.6667. Bueno, ahora hacemos lo mismo para la segunda variable. Hacemos lo mismo con nuestra segunda variable, pero ahora va a ser con 2, ¿sí? Bueno, nos quedaría la probabilidad de que x sea igual a 2, va a ser a 4 combinación de 2, 6 combinación de 1 sobre 10 combinación de 3. Esto nos va a dar como resultado 0.3, se lo sumamos 0.3 más 0.6667, va a ser 9667, ¿sí? Y por último, ahora vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, que va a ser 4 combinación de 3 por 10 menos 4 combinación de 3 menos 3. Y todo esto sobre 10 combinación de 3. Bueno, y haciendo los cálculos nos quedaría 0.03333, 1.000, son 4 ceros y un 3, ¿sí? Esa sería nuestra probabilidad acumulada. Aquí traemos unos errorcitos de decimales, porque se supone que pues nos debe dar, recuerden que el espacio muestral es igual a 1, pero pues el error es muy pequeño, ¿sí? Bueno, esa sería la función de densidad, serían las probabilidades acumuladas. Bueno, ahora vamos a responder a los otros incisos que tenemos. Nos dice el inciso A cuál es la probabilidad de que un aparato de pH esté defectuoso. Ya lo tenemos aquí, un aparato, pues tenemos la probabilidad de 0.5 de que esté defectuoso. Dice el inciso B, la probabilidad de que dos aparatos estén defectuosos. Pues también ya lo calculamos, de dos aparatos la probabilidad es 0.3. Inciso C nos dice la probabilidad de que tres aparatos estén defectuosos de la muestra seleccionada, ¿sí? Tres aparatos va a ser 0.033, 0.03333. Y el inciso D nos dice la probabilidad de que a lo más dos estén defectuosos, ¿sí? Entonces a lo más 2 la probabilidad es, aquí vamos a ver la acumulada, que sería 0.96, 0.96, que era 67. Y el inciso dice la probabilidad de que entre 1 y 3 inclusive estén defectuosos, ¿sí? Entre 1 y 3, es decir, vamos a sumar las probabilidades de estos tres. Serían 0.5 más 0.3 sería 0.9 más 0.0333, pues 0.9333, ¿sí?
Entonces va a ser punto 93,333. Son 4, 3. ¿Sí? O sea, sumamos la probabilidad de que estén defectuosos de 1 a 3, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo el siguiente ejercicio. Y con esto pues responderíamos hasta el inciso E. El inciso F, en los próximos videos vamos a ver cómo se hacen las gráficas. Ahora, para la distribución geométrica tenemos estas fórmulas de ahí, que nos dice que la primera es la función de densidad, que nos dice que va a ser P por Q elevado a la X menos 1, ¿sí? Y abajo pues se muestra la media y la varianza, ¿sí? Ya conocemos lo que significa que P y Q, que P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Y pues, ¿qué nos va a indicar esta variable? Pues nos va a indicar el número de experimentos que debemos realizar para encontrar el primer experimento, el primer evento exitoso, ¿sí? Vamos a verlo también mediante un ejemplo. Dice, se sabe que en cierto proceso de fabricación, en promedio, 1 de cada 100 artículos está defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona sea el primer defectuoso que se encuentra? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues queremos saber cuál es el primer artículo defectuoso que vamos a encontrar, ¿sí? Que queremos ver si el quinto artículo que tomamos pues va a ser el defectuoso. Entonces, primero vamos a calcular nuestra P, nuestra probabilidad de éxito, y nos dice el problema que 1 de cada 100 artículos es defectuoso. Entonces vamos a dividir 1 entre 100 y nos va a quedar 0.01, y esa va a ser nuestra P. Y nuestra Q va a ser igual 1 menos 0.01, va a ser igual a 0.99. Entonces ahora sí vamos a buscar nuestra distribución geométrica, que nuestro quinto que tomemos sea que nuestro quinto artículo sea el primer artículo defectuoso que encontremos, con una probabilidad de éxito de 0.01. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Nos dice que va a ser igual a P, que es 0.01, por Q, que va a ser 0.99 a la X menos 1. ¿Cuál es la X en nuestro problema? Pues va a ser 5, porque queremos que el quinto artículo, queremos ver si la probabilidad de que el quinto artículo sea defectuoso. Bueno, realizamos las operaciones y esto nos va a quedar 0.041. Y esto es la probabilidad de que el quinto artículo salga defectuoso. Ok, si quisiéramos calcular la media, pues va a ser 1 entre P, 1 entre 0.01, y la varianza solo hacemos el cálculo de Q, que es 0.99 entre 0.01 al cuadrado. Esta sería nuestra desviación estándar y esta sería nuestra media. Bueno, eso es en cuanto a la distribución geométrica. Pasamos a lo que es la distribución multinomial. Para la distribución multinomial es ¿cómo les digo? Pues es parte del experimento binomial, nada más que es multinomial porque porque podemos tener más de 2 resultados posibles. Entonces vamos a verlo mediante este ejemplo que está aquí. Dice, la complejidad de las llegadas y salidas en un aeropuerto es tal que a menudo se utiliza la simulación computarizada para modelar las condiciones ideales para un aeropuerto específico que contiene 3 pistas.
Se sabe que en el escenario ideal las siguientes son las probabilidades de que las pistas individuales sean utilizadas por un avión comercial que llega aleatoriamente. La probabilidad en la pista 1 va a ser igual a 2 novenos, la probabilidad en la pista 2 va a ser igual a un 16avo y la probabilidad en la pista 3 va a ser de 11 18avos. Nos dice cuál es la probabilidad de que 6 aviones que llegan al azar se distribuyan de la siguiente manera. Que en la pista 1 lleguen 2 aviones, que en la pista 2 llegue un avión y que en la pista 3 lleguen 3 aviones. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que f de x1, x2 hasta xn, la probabilidad 1, probabilidad 2 hasta probabilidad n, n va a ser igual a n sobre x1, x2 hasta xn. ¿Sí? Todo esto factorial. Bueno, y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad 1 por x1 por la probabilidad 2 elevado a la x2 hasta la probabilidad n elevado a la xn. Vamos a sustituir. Bueno, vamos a encontrar la probabilidad de que lleguen 2 aviones en la pista 1, un avión en la pista 2 y 3 aviones en la pista 3 con probabilidades de 2 novenos, un 16avo y 11 18avos para 6 aviones. ¿Sí? Entonces nos va a quedar igual n. ¿Cuánto vale n? 6 factorial sobre x1, que va a ser 2 factorial, va a ser 1 factorial y va a ser 3 factorial. Esto por la probabilidad de x1. La probabilidad 1 es 2 novenos elevado a la x1, que es a la 2, por la probabilidad 2, que es un 16avo. Esto va a ser elevado a la 1 por la probabilidad que va a ser 11 18avos elevado al cubo. ¿Sí? Realizamos estas operaciones en la calculadora. Bueno, esto nos da un total de 0.04226 y esta sería nuestra probabilidad utilizando la distribución binomial. Bueno, ahora realizando lo que es la distribución de Poisson. La distribución Poisson pues es una de las más utilizadas y son las que más utilizamos, ¿sí? Esto pues sirve para representar el número de eventos de poca frecuencia que ocurren en determinado tiempo. Por ejemplo, el número de automóviles que llegan a un estacionamiento entre determinadas horas, el número de llamadas recibidas en un teléfono celular en una hora. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar la distribución Poisson. La distribución de Poisson la van a utilizar también en lo que es teoría de colas para determinar el número de llegada de las personas en alguna hora pico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. La fórmula pues es la que se muestra ahí. La exponencial de menos lambda por lambda elevado a la x sobre x, y lambda pues va a ser igual a la media, o la media es igual a lambda. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo.
Dice, en un estudio de seguridad e higiene industrial que se realizó a largo plazo, llevó a la gerencia a concluir que el número de accidentes por trabajador durante un año sigue una distribución Poisson. Si el promedio anual de accidentes por trabajador fue de 0.3, estimar lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado aleatoriamente no tenga un accidente durante el año siguiente? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado aleatoriamente tenga cuando menos un accidente durante el siguiente año? ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador tenga exactamente un accidente? ¿Y cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado al azar de la fábrica tenga entre 2 y 4 accidentes inclusivamente el próximo año? Vamos a comenzar con la primera pregunta, que nos dice cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado aleatoriamente no tenga un accidente durante el año siguiente. Bueno, vamos a ver los datos que nos está dando el problema. Nos dice que el promedio anual de accidentes por trabajador fue de 0.3, entonces nuestra lambda va a ser igual a 0.3. Ahora sí, vamos a encontrar la probabilidad de que nuestra x sea igual a 0. Va a ser igual a exponencial a la menos 0.3 por 0.3 a la x, que es a la 0, sobre 0 factorial. Y esto, haciendo los cálculos, nos va a dar 0.7408. ¿Sí? Entonces, esto nos está diciendo que 74 personas pues no tendrían algún accidente, ¿sí?, dentro de la empresa. La siguiente pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado aleatoriamente tenga cuando menos un accidente durante el siguiente año, ¿sí? Entonces necesitamos calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, ¿sí? Y eso lo vamos a calcular muy sencillo. Como ya tenemos la probabilidad, dice, acuérdense que nuestra x es de 0, 1, 2, 3. Tenemos nuestra probabilidad de 0, y como nos dice de aquí para acá, pues vamos a restarle esta probabilidad. 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 va a ser igual a 1 menos, ¿cuánto nos quedó? 0.7408. 0.7408 y nos quedaría 0.2592. Ahora, esta sería, voy a ponerle aquí, me parece que este es el inciso B y este es el inciso C, ¿sí? Ahora nuestro inciso C nos dice que cuál es la probabilidad de que un trabajador tenga exactamente un accidente. La probabilidad de que nuestra x sea igual a 1 va a ser igual a la menos 0.3 por 0.3 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Hacemos las operaciones y nos quedaría 0.2222. Y este sería nuestra probabilidad. Ahora, la última pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado al azar de la fábrica tenga entre 2 y 4 accidentes inclusivamente el próximo año. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular la probabilidad, la probabilidad de que tenga 2 accidentes de 2 a 4 el próximo año. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a calcular la probabilidad de que tenga, ya tenemos por aquí, ok, tenemos la probabilidad de 1, tenemos la probabilidad de 0, pero dice que de 2 a 4, entonces necesitamos calcular la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual
a 4. Vamos a calcular estas probabilidades. Entonces va a ser igual e a la menos 0.3 por 0.3 al cuadrado entre 2 factorial más e a la menos 0.3 por 0.3 al cubo sobre 3 factorial más e a la menos 0.3 por 0.3 a la cuarta sobre 4 factorial. Hacemos estas operaciones en la calculadora y nos tiene que quedar 0.0368. Ese sería nuestro resultado. A continuación vamos a ver la distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa vamos a requerir tener el número de éxitos ya fijados de antemano y también el número de experimentos independientes que necesitamos para obtener el número de éxitos de la variable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, pues ahí está la fórmula y nos dice que x va a ser igual a k más 1, k más 2, es decir, que k, que es la cantidad de experimentos que necesitamos, no, la cantidad mínima nos lo va a definir k, nuestro valor de x. Sí, vamos a verlo mediante un ejemplo. Dice, sea x una variable aleatoria discreta, elabore una tabla de la función de densidad y la función de distribución de la variable aleatoria binomial negativa con parámetros k igual a 3 y p igual a 0.4. Vamos a calcular de una vez q, que va a ser 1 menos 0.4, que va a ser igual a 0.6. Nuestros valores de x, que vamos a empezar en 3, porque dijimos que x comienza con el valor que tengamos en k, más 1, 4, y lo vamos a dejar en 5, y vamos a escribir aquí la función de densidad, ¿sí? ¿Cuál es la función de densidad? ¿Cuál es nuestro resultado, nuestra probabilidad? Bueno, vamos a comenzar con la fórmula, ¿sí? Nos dice que es x menos 1. Entonces, vamos a comenzar con el 3. Bueno, voy a poner aquí los resultados y acá pongo las fórmulas. Entonces va a ser 3 menos 1 c k, que sería 3 menos 1, p elevado a la 3, pero p ya tenemos que es 0.4, ¿verdad? 0.4, déjenme borrar eso, porque se ve muy feo. Ok. Tenemos que es 0.4, 0.4 elevado a la 3 elevado a la k, q que es 0.6 por x que es 3 menos k que es 3, ¿sí? Realizamos las operaciones en la calculadora, nos va a quedar 0.064. El número 4, ahora con la variable 4, va a ser x menos 1, 4 menos 1, combinación 3 menos 1, 0.4 a la 3, 0.6, 4 menos 3. Haciendo los cálculos nos va a quedar 0.1152. Y por último, el 5 sería 5 menos 1, combinación de 3 menos 1 por 0.4 al cubo por 0.6, 5 menos 3. Y esto nos va a quedar 0.13824. Y esto sería la distribución binomial negativa.
Y por último vamos a ver la distribución uniforme discreta. La distribución uniforme discreta, aquí utilizamos el concepto clásico de probabilidad, lo que vimos en espacios finitos equiprobables, que todos tienen la misma probabilidad, y es exactamente lo mismo, ¿sí? La fórmula, si se fijan, es la misma. Entonces dice: determine la probabilidad de seleccionar una bombilla de 60 watts cuando se selecciona al azar una bombilla de luz de una caja que contiene una bombilla de watts, una de 60, una de 40, una de 60, una de 75 y una de 100. Cada elemento del espacio muestral pues va a ser, el espacio muestral es las bombillas de 40, 60, 75 y 100 watts. Entonces pues la fórmula nos dice que la probabilidad de x va a ser igual a 1 sobre n, que es igual a 1 sobre 4, que nuestra probabilidad va a quedar en 0.25. Entonces ese sería nuestro resultado. Ya en los próximos videos vamos a ver cómo realizar estas distribuciones de variables discretas en Excel y en Minitab.